Bienvenido o bienvenida a este maravilloso workshop llamado Electromovilidad e Innovación. En este workshop podrás correlacionar el significado de la palabra, el concepto innovación, y qué tiene que ver esto con la electromovilidad, qué tiene que ver los cambios tecnológicos, cómo va mutando una tecnología en el tiempo, cómo se va adaptando, cuáles son las etapas, las fases, etcétera. ¿En qué fase nos encontramos hoy día, por ejemplo, en materia de electromovilidad? ¿Es una fase inicial o una fase ya más bien madura de tecnología o estamos en una fase más exploratoria, divergente o estamos en una fase quizás convergente? Esas son algunas de las preguntas que vas a contestar en este workshop y espero que te sirvan todas estas herramientas para tomar las mejores decisiones en tu organización, en tu emprendimiento o en la empresa en que tú trabajes, ¿ya? Mi nombre es Gonzalo Pacheco, yo soy fundador de la Academia Movener, por lo cual en primera persona he vivido este cambio tecnológico desde ya muchos años que tenemos esta academia y la idea de este workshop es que poder empaparte de todos estos conceptos para que tú puedas tener las mejores herramientas y así poder tomar las mejores decisiones, ¿ya? Así que a continuación partiremos este workshop que tiene por nombre, como les decía al inicio, innovación y electromovilidad. ¿Ya? Dos conceptos que van muy de la mano y son bastante importantes de saber al momento de enfrentarse a desafíos de movilidad sustentable. ¿Ya? Antes que todo, me presento. Yo soy Gonzalo Pacheco, como les decía, fundador de Movener. Soy ingeniero civil mecánico de profesión de la Universidad de Santiago de Chile. Tengo un magíster de innovación en la Pontificia Universidad Católica de Chile y también estoy cursando un MBA en la misma universidad. Tengo una especialización en Stanford también respecto a, a vehículos eléctricos e híbridos, ¿ya? Recordemos que la electromovilidad no solo es full electric, que uno está acostumbrado a conocer los autos 100% eléctricos, sino que también en esta transición, en esta etapa, los vehículos híbridos toman un gran protagonismo también, ¿ya? El diario El Mercurio me estableció entre los 200 actores más relevantes en materia de innovación de Chile, así que es muy agradecido por ese título, por ese galardón, así que también es súper relevante poder mostrarle a usted esta distinción, ¿ya? Por otro lado, a modo introductorio también de quiénes somos nosotros, quién es Movener, ¿cierto? ¿Quién es Gonzalo, el profesor de usted hoy día? Nosotros llevamos muchos años impulsando una alternativa de electromovilidad que es bastante novedosa. Es una alternativa que se apega a la economía circular, es decir, si hoy día existen millones y millones de vehículos, máquinas, barcos, trenes, buses, camiones, etcétera, que hoy día efectivamente son contaminantes y son altamente responsables, ¿cierto?, por lo que está pasando a nivel de cambio climático, es la respuesta a esto que tenemos que desechar lo que existe y darle la bienvenida a vehículos, máquinas, buses, etcétera, 100% eléctricos, nuevos. Entonces, nosotros estamos impulsando una alternativa de responder esta pregunta, y esta alternativa es el retrofit o conversión, que básicamente significa tomemos lo que existe, actualicémoslo tecnológicamente y sigamos usándolo, ¿cierto?, en la plaza vehicular, ¿ya? Por lo tanto, es una alternativa que apela más bien, como te decía, a la economía circular, a reutilizar lo que ya tenemos, más que desecharlo, ¿ya? Por lo tanto, hemos sido impulsores en Latinoamérica de esta alternativa, la cual nos ha dado un escenario de poder hacer mucho, es decir, trabajar con vehículos, trabajar efectivamente con máquinas o diferentes proyectos de desarrollo de vehículos nuevos, etcétera. Y hemos llegado a ciertas conclusiones y es así como todo este know-how que hemos recopilado lo hemos ido adaptando para toda esta serie de workshops que estamos creando para seguir mejorando la cultura, educación y seguir mejorando los profesionales y técnicos de nuestro país y Latinoamérica, ¿ya? Por lo tanto, ese es el foco que trae, la razón de ser de esta saga de workshop y cursos que estamos haciendo,
¿ya? Los diferentes workshops se orientan a diferentes temáticas, ¿ya? Los cursos profundizan mucho más en las temáticas que tocan, así que los invito a conocer el resto de los productos, ¿cierto? El resto de la instancia de aprendizaje de academiamovener.com, ¿ya? Hemos impulsado esta alternativa relacionada al retrofit básicamente con esta búsqueda de poner al planeta en el centro, ¿ya? Es decir, cómo hacemos más sustentable nuestro planeta. Y vemos que algo nos dice que por lo menos tenemos que cuestionarnos lo que estamos haciendo, es decir, no solo optar por cosas nuevas, sino que veamos cómo reutilizamos lo que ya existe. O sea, recuerden que un vehículo, una máquina, lo que sea que hoy día opera a combustión, ya gastó agua, ya se gastó energía, se gastó diferentes recursos para poder obtener esas materias primas, los procesos, etcétera. Por lo tanto, hay que replantearse si es momento de desecharlo o no. ¿Ya? Si podemos mejorar un poquito que sea cierto su estadía en el planeta Tierra de una forma eficiente, ¿por qué no? ¿Ya? Por lo tanto, esa es la alternativa que nosotros hemos impulsado principalmente a nivel latinoamericano. ¿Ya? Hoy día, efectivamente, ya entrando en terreno del workshop propiamente tal, que vamos a hablar de dos grandes conceptos, electromovilidad e innovación, vamos a definir el primer concepto, ya que llamémosle innovación, ¿cierto? ¿Qué es la innovación? Entonces ahí es súper interesante que tú te preguntes también, ¿qué entiendes tú por innovación? ¿Ya? Y ver si ese entendimiento, ver si esos conceptos que tú hoy día traes consigo se acoplan a la definición de innovación. Que entendamos también no existe una definición por sí sola. La verdad es que hay varias definiciones de la palabra innovación que hacen que no sea un concepto eh, geográfico. Inclusive hay tipos de innovación. Es decir, no hay solo una definición pura para y solo un tipo de innovación, sino que hay diferentes tipos de definiciones. Acá tenemos una definición. La innovación es el desarrollo de nuevos y mejorados productos, procesos o servicios que consideren un grado de novedad, alto valor agregado a la empresa, considerando como eje central el impacto económico, pero también social y ambiental. Es decir, también hay una evolución del concepto de innovación a lo largo del tiempo. Es decir, la innovación, cuando hablamos hace 20 años, no es lo mismo que hoy día. Hoy día sí se agregan elementos como el impacto ambiental. O sea, hoy día una innovación que no tiene un impacto atractivo ambiental, es decir, atractivo me refiero a reducir emisiones de CO2, reducir impacto en residuos, etcétera. La verdad es que estamos desechando ese tipo de soluciones que caben en este paraguas de innovación. La verdad es que sí buscamos impacto social positivo, impacto ambiental positivo, ¿cierto? Y un impacto económico, ¿ya? Si ustedes se fijan, también tiene otro ingrediente esta definición de innovación, tiene alto valor, cierto valor agregado, es decir, algo que se diferencie de un commodity, ya entendiendo commodity tipo como materia prima, es decir, esto tiene que ser algo un poquito más sofisticado, por lo que puedo intuir de esta definición. Por otro lado, habla de novedad. Novedad significa si existe o no en el estado del arte, es decir, si algo, cierto, que existía o no antes, ¿ya? Eh, Hay elementos que no tienen necesariamente, es decir, invención. Aquí no estamos exigiendo que sea algo que tenga elementos de invención. Entonces hay que diferenciar novedad, innovación, invención, etcétera, ¿ya? Entonces hay diferentes elementos, pero aquí no se exige invención, ¿ya? Sino que se exige al final del día que sea una solución, tal como dice acá, con alto valor agregado. Y aquí falta una palabra también que esto es una definición muy personal en base a una experiencia más pragmática, el elemento de riesgo. ¿Ya? Yo defino firmemente la innovación como una solución que tiene todos estos componentes económico, social y medioambiental, pero también asume riesgos. Y eso es súper importante porque al momento de uno hablar de tomar riesgos, es que estamos valorando el fracaso. ¿Ya? Entendamos el fracaso como parte de un camino a lograr el éxito. Ya, cuando nos enfrentamos, ok, tenemos un problema y este problema tenemos que solucionarlo, podemos solucionarlo de forma muy conservadora, con soluciones que en el estado del arte son típicas, tradicionales, o podemos solucionar ese problema con innovación, entendiendo innovación como algo que asume cierto riesgo, que puede ser que no funcione, pero si funciona, a lo mejor el problema se elimina, ¿ya? Y trae tremendos beneficios para la empresa o la organización. ¿Ya? Entonces, si asume riesgo, es que, chuta, parece que estamos hablando de innovación. Ahora, tampoco significa asumir riesgo, ¿cierto? El acto de asumir riesgo
per se no tiene un valor tan profundo, sino que, pero sí se entiende que si uno aborda innovación, va, cierto, de la mano cierto riesgo, ¿ya? Por lo tanto, el elemento riesgo y el elemento posibilidad de equivocarse lo van a encontrar en este workshop y en este mundo. Por lo tanto, si no son parte de su ADN y no quieren asumir riesgos, yo les digo, por favor, que puedan cortar el workshop inmediatamente, ¿ya? Pero si tú te abres al concepto de innovación, te invito a continuar viendo este video porque la verdad es que es súper interesante entender y adoptar el riesgo como algo normal, ¿ya? Adoptar el riesgo y el fracaso, el equivocarse como algo normal. Por lo tanto, ya hay un primer choque cultural. ¿Cómo son? Imagínense ustedes sus primeros jefes, su primer trabajo en que estuvieran a lo mejor un poco más conservadores, cuando ustedes, imagínense, llegan donde el gerente y le dice, oye, tengo esta solución asume mucho riesgo, ¿vamos? Obviamente, muy probable que le va a decir que no, pero una gerencia que sabe de innovación ve cómo gestionar estos riesgos también. Ya, y aparece otro concepto que es la gestión del riesgo, gestión de la innovación, y esos son derivadas de este concepto, ¿ya? Pero para poder concluir en este punto, vamos a enfrentarnos efectivamente a situaciones de que el fracaso es común y que el equivocarse es normal y el riesgo es algo del día a día, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes ya no cerraron el video en la lámina anterior y siguieron acá, bienvenidos. Vamos a seguir hablando de riesgo, innovación y posibilidades de errar. Por lo tanto, definamos 4 tipos de innovación rápidamente. Hay más tipos de innovación, sin embargo, los invito a conocer estas 4 que son, yo diría, las principales, ¿ya? Entonces, fíjense acá que tenemos un cuadrante que habla en el eje X, es decir, abajo en la abscisa, tenemos el que tiene relación con el mercado, ¿ya? Entonces el mercado actual y el mercado, ¿cierto? Actual más conservador, más típico, más tradicional, y un mercado nuevo, que quizás muchas veces es un mercado que a veces no sabemos ni cómo definirlo, son mercados, son nichos exploratorios, ¿cierto? Totalmente poco explotados en ese sentido. Y por el eje Y tenemos la tecnología, una tecnología actual, típica, tradicional, o una tecnología nueva, ¿ya? Si nos encontramos en un mercado que es más bien tradicional, actual, y una tecnología más bien típica, estamos hablando de una innovación incremental. Las innovaciones incrementales asumen poco riesgo, yo diría, a mi juicio, son más bien soluciones, no innovaciones, ¿ya? Pero es bueno definirla si efectivamente tiene algunos componentes de novedad, y efectivamente asume poquitos riesgos, etcétera, pero igual asume riesgo, llamémosle innovación incremental, ¿ya? Es una tecnología más bien conservadora que probablemente se aplicó en otros lugares, la estamos trayendo a nuestra zona geográfica, y tiene innovación incremental significa que también el impacto de estas innovaciones son incrementales, no son sustanciales, ¿ya? Es decir, mejoramos en un 2% un proceso X, donde la mayoría de las soluciones solucionan un 1%, esta solución soluciona el 1,3, imaginemos. ¿Ya? Es decir, es algo un poco más avanzado que el estado del arte, con una tecnología más bien tradicional, y en un nicho bien claro y específico de mercado. ¿Ya? Por otro lado, vamos al cuadrante izquierdo hacia arriba, ¿cierto? Extremo superior izquierdo. Imaginemos un mercado tradicional, pero con una tecnología tremendamente nueva, una tecnología que no existe en el estado del arte, o no muy tradicional. Entonces ahí hay una innovación radical orientada al producto, no al mercado, al producto. Es decir, es un mercado tradicional, pero con una tecnología tremendamente nueva. Es decir, frente a una aplicación que probablemente se hacía con una persona a mano, hoy día se automatiza de alguna forma, es decir, una solución que se orienta al producto, a la tecnología, pero en algo que ya es típico, es tradicional, ya en una operación tradicional. Por otro lado tenemos, vamos al extremo inferior derecho, un mercado nuevo, ¿cierto? Pero con una tecnología tradicional. Esta es una innovación radical orientada al mercado. Esto quiere decir algo, y esto muchas veces a ustedes probablemente que les ha pasado, solo que quizás no lo saben ubicar o no lo tienen muy claro estos cuadrantes, pero imagínense una solución que aplica en un proceso minero, voy a inventar, voy a dar un ejemplo, pero ustedes toman ese producto y lo llevan a otro rubro, a otro mercado, un mercado nuevo, y que no existe una tecnología semejante, pero sí se usa en otro mercado,
y lo llevan directamente, por ejemplo, a un mercado de, no sé, de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel residencial. Estoy inventando. Eh, por lo tanto, es un producto que tuvo diferentes cambios incrementales, pequeños, pero le cambiamos el mercado y aplicó perfectamente y fue tremendamente novedoso y nuevo en ese nuevo mercado. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay una innovación orientada al mercado que más bien que el producto. ¿Ya? Y finalmente tenemos el tipo de innovación que la verdad es que son las, yo diría, las más riesgosas y también, pero las que si les va bien, tienen tremendo beneficio. ¿Ya? Es decir, el extremo superior derecho, que es la innovación disruptiva. Es decir, es el mundo de alto riesgo. Es decir, yo estoy innovando, estoy cambiando la tecnología, por un lado, y por otro lado, estoy explorando un mercado tremendamente nuevo. ¿Ya? Es decir, en nuevos, en tecnología y en nuevos mercados. ¿Ya? Un ejemplo de esto a lo mejor puede ser Uber, puede ser, por ejemplo, Uber, estamos hablando que tiene toda una tecnología nueva, la aplicación, la agilidad de ese proceso para poder tomar un vehículo que al final del día te transporte de un punto A a un punto B, y se aplicó, ¿cierto? Las personas que antes tomaban tomaban un taxi, hoy día pueden ir a una aplicación, entonces cambió un comportamiento, ¿cierto? Se aplicó una tecnología nueva a un mercado que antes era pagar con un billete físico, hoy día tú lo haces con la tarjeta de crédito y por una aplicación, ¿te fijas? Entonces hubo una innovación aplicada a un mercado nuevo y a un proceso nuevo, decía algo bien disruptivo, efectivamente incluso hay lugares en el mundo que Uber todavía no está permitido porque está asumiendo ciertos riesgos. Es decir, Uber está quemando dinero en esos lugares, tratando de imponer su tecnología, pero la verdad es que está asumiendo ciertos riesgos, ¿ya? Para llegar a las aplicaciones finales de todas estas cosas hay una seguidilla de errores, de fracasos, de forma de hacer, formas no óptimas de hacer las cosas también, de aprendizaje, ¿ya? Y esa es materia de otros workshops y otros cursos que hablan más del proceso Lean Startup, por ejemplo, de cómo poder llevar a cabo un proceso iterativo de búsqueda de solución a problemática, etcétera, ¿ya? Recuerden que es un workshop que vamos a hablar de forma general de todos estos conceptos relacionados con innovación y electromovilidad. Como más que nada lo que necesito que ustedes se lleven de este workshop es el entendimiento de cómo está evolucionando la electromovilidad, en qué cuadrante está las diferentes tecnologías y cómo va evolucionando en el tiempo, para que ustedes puedan predecir inclusive algunos elementos del futuro para poder aportar a su desarrollo profesional o eventuales negocios o todo lo que usted necesite, ¿ya? Entonces, vamos a partir con esta primera pregunta, que la verdad es que es la pregunta que más me interesa de este workshop, diría yo. ¿Dónde están ustedes? Y les doy unos minutos para que puedan analizar esto. ¿Dónde están ustedes? Es decir, tenemos el personaje número uno. Este personaje número uno es un solucionador, tiene un mindset. Recuerden que vamos a usar mucho la palabra mindset. Mindset significa la forma de pensar, la forma de abordar una situación. Hay gente que frente a un problema, ¿qué es lo que hace? Se puede frustrar, se puede enojar, te produce una emoción, una situación. Pero hay personas que frente a un problema ven una tremenda oportunidad y la aprovechan y son felices todo el tiempo. O sea, son, frente a la misma situación, hay mindsets diferentes para abordar esa situación, ¿ya? Entonces, fíjense acá, hay un primer mindset que es un solucionador, es decir, frente a un problema, es decir, las ruedas cuadradas en este ejemplo, busca una solución, que son las ruedas circulares, ¿cierto? Y la está proponiendo. Dice, mira, oye, ojo, creé esta solución que es totalmente nueva en el estado del arte, estamos diciendo que hay una innovación en producto, que a lo mejor este producto está aplicando, oye, cuidado, está aplicando en el mundo, no sé, de las carretas de lujo, estoy inventando una situación de ese contexto en los años, y hoy día la queremos aplicar, oye, para trasladar estas piedras. ¿Ya? Oye, mira, las quieres usar, las quieres probar, te las vendo inclusive, podría estar diciendo este primer personaje. Eh, entonces, si la aplica, ya existía y la aplica en un nuevo mercado, es innovación en mercado. Por lo tanto, si tenemos innovación en mercado y tenemos innovación en producto, estamos hablando de una innovación disruptiva para este caso histórico. ¿Ya? Entonces, aparece este personaje número 2 y cordialmente dice, no, gracias.
¿cierto? Podría no haberlo mirado, podría haberle dicho que no, pero como también podría haberle dicho, a ver, detengámonos, escuchemos, pero la verdad es que no, fíjense que ni siquiera se detiene, ¿ya? No, gracias, y sigamos igual. Y el otro personaje, el número 3, que es el que más me llama la atención, ni siquiera está mirando el suelo, o sea, ni siquiera mira, ni siquiera está atento, ¿ya? Por lo menos el personaje 2 miró, pero el personaje 3 ni siquiera miró, ¿ya? Y sigamos igual y no nos calentemos la cabeza, sigamos cargando este día a día de cómo se hacen las cosas, ¿ya? Estamos ocupados, incluso le dice, quizás se podría interpretar un tono un poquito enojado, ¿ya? Entonces aquí la pregunta para usted, frente a una situación de innovación o potencial innovación, es decir, aparece alguien con una tecnología nueva, un mercado nuevo, una solución nueva, ¿ustedes qué personajes son? ¿Son los que efectivamente producen estas soluciones, que es el personaje uno? ¿Son los que a lo mejor rechazan, miran pero rechazan, tienden a rechazar? Disculpen. ¿O son este personaje 3 que ni siquiera observa? ¿Ya? Entre el personaje 2 y 3 es el 80 o 90% de las personas, ¿ya? Así que no les llame la atención que a lo mejor ustedes son parte de eso. Son parte de frente a los creativos que tienen el mindset creativo y solucionadores de proponer cosas, ustedes son reacios, siempre buscando a lo mejor lo malo, la crítica, cómo, oye, si las cosas resultan, sigamos igual, o sea, no cambiemos. ¿Ya? Es decir, probablemente la rueda cuadrada igual funciona, se mueve no sé, a 1 km/h. A lo mejor con la rueda redonda se movería a 10, pero funciona, sigamos igual. ¿Ya? ¿Son realmente eso ustedes o también puede darse el caso que ustedes son el personaje 2 o 3, pero quieren ser el personaje 1? Y creo yo que por ahí podría ir la respuesta. Hay un querer ser un personaje 1, pero lamentablemente o socialmente o culturalmente hay una tendencia a ubicarnos con un personaje 2 o 3, que también puede ser esa posibilidad. Y es válido también. La respuesta, manténganlas con ustedes y al final de este workshop la idea es que veamos cómo se sienten y la verdad es que mientras más ustedes puedan hablar de que las cosas pueden fallar o apertura a una cultura hacia, orientada a premiar las soluciones, a lo mejor este personaje se está equivocando, a lo mejor este personaje podría haber presentado unas ruedas triangulares, que eran peor incluso que las cuadradas, pero créanme que este personaje que presenta soluciones con el tiempo iba a llegar igualmente o con alta probabilidad a una rueda redonda. ¿Se fijan? Porque hay una sistematización de búsqueda de la solución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene un mindset solucionador, ¿ya? Y no necesariamente tenemos que exigirle a la tecnología que sea buena en el tiempo 1. A lo mejor va a ser buena en el tiempo 4, pero hay que abordar el 1, 2, 3, 4. O sea, hay que abordar un proceso, un camino de buscar una solución, ¿ya? ¿Y qué es? Llevémoslo ahora a la electromovilidad. ¿Le queremos exigir a la electromovilidad todas las bondades que ha tenido por 100 años el motor a combustión? ¿O tenemos que darle el espacio al camino de equivocación también? Y son las reflexiones que tenemos que ir quedando con estos dos conceptos, innovación y electromovilidad. ¿Ya? Entonces, entremos en una materia un poquito más académica de esto. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de un concepto que se llama la ley de Moore. ¿Ya? Entonces, aquí fíjense que tenemos en el eje X el tiempo y en el eje Y el rendimiento de una tecnología. Rendimiento lo vamos a definir como una característica esencial de la tecnología, la cual queremos mejorar permanentemente. ¿Ya? Ya vamos a dar algunos ejemplos de ello. Entonces, si ustedes se fijan, acá hay diferentes curvas y a estas curvas les vamos a llamar curvas S. ¿Por qué? Porque tienen la forma de una S, simplemente. Entonces, la curva S tiene una parte inicial, ¿cierto? Sube lentamente, luego un poco más rápido, luego muy rápido, casi en vertical, y luego se estanca esto. Luego de una curva S aparece otra curva S, pero con menor rendimiento. Fíjense que esta curva azul termina con un buen rendimiento, pero por abajo, en el mismo tiempo, tenemos una curva roja que parte con un rendimiento inferior. Pero esa curva roja, con el tiempo, puede eventualmente lograr un rendimiento mucho mayor. ¿Ya? La primera fase de la curva nacen nuevas tecnologías, generalmente con un rendimiento inferior, un poco lo que estábamos hablando. Luego, eventualmente, sobrepegan y sobrepasan la tecnología dominante anterior. Entonces,
primer lugar, vamos a hablar de, ya apareció un concepto que es la tecnología dominante. O sea, si ustedes cierran los ojos ahora, hagan el ejercicio, cierren los ojos. Si yo le digo, imagínate un auto, inmediatamente con una alta probabilidad, yo sé lo que se imaginaron. Es decir, más o menos una cierta longitud, una cierta proporción, dónde van las ruedas, dónde va el espejo, el piloto, etcétera, ¿cierto? Es decir, si yo les digo dibujen ese auto que se imaginaron, probablemente todos tengamos un dibujo parecido, semejante. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque efectivamente existe una tecnología dominante. Hay una forma de hacer las cosas que domina esto frente a este problema de que, oye, necesito algo que me desplace, un vehículo. ¿Cómo es? Ya sabemos cómo es. Todos sabemos cómo es un vehículo, sin ser un diseñador. ¿Ya? Hasta un niño, si le decimos dibuja un auto, va a dibujar un típico, un auto que tienda a ser parecido al que nosotros no imaginamos. ¿Ya? Por lo cual ya hay una tecnología dominante. Y es el concepto de tecnología dominante. Si yo les digo dibujen un reloj de pulsera, ¿cierto? Que se coloque en la muñeca, probablemente todos vamos a dibujar un reloj con cierto espesor, con una cadena para poder amarrarlo, etcétera, muy semejante, porque ya es la forma que definimos socialmente de cómo es un reloj. ¿Ya? Por lo tanto, hay una tecnología dominante, pero y esto es otra cosa que lo importante que nunca se olviden, toda tecnología es amenazada permanentemente, ¿ya? Es decir, incluso hasta la forma del auto va a ser amenazada en las próximas décadas, ¿ya? La forma del reloj, ¿ya? A lo mejor el reloj va a desaparecer porque va a aparecer una tecnología que cuando yo quiera saber la hora, simplemente tengo que preguntármelo en mi cerebro y me va a decir la hora automáticamente porque tengo un chip que está conectado con la hora mundial, no sé, estoy inventando. Todo, no piense que las cosas son eternas, sino que los productos, soluciones siempre van a ser amenazados, ¿ya? Pero, ¿cómo podemos graficar esta amenaza con las curvas S? Es decir, hoy día tenemos una curva S, una tecnología, pero hoy día en algún lugar del mundo, de China, de Japón, de Estados Unidos, de Alemania, de Holanda, etcétera, están creando una solución que tiene rendimiento inferior, pero eventualmente esa va a sobrepasar y se va a establecer como tecnología dominante. Antes la tecnología dominante, cuando preguntábamos cómo nos movemos de un punto A a un punto B, era ir en un caballo, ¿cierto? Ir en una mula, no sé, sobre algún animal. Hoy día es lógico que hay que ir, antes era, no, voy en un tren, después en un vehículo, ahora es obvio que vamos en un Uber, estoy inventando. En un futuro va a ser obvio que vamos a ir en un auto volador, obvio, porque va a estar tan saturadas las ciudades que ya no va a tanta congestión que vamos a tener que elevarnos para generar nuevas carreteras. Entonces, si ustedes se fijan, todo va a ser amenazado, ¿ya? Por ejemplo, veamos el caso del reloj. Entonces, el reloj en el eje X, recuerden que era tiempo, en el eje Y el rendimiento. Al inicio los relojes eran muy gruesos, luego los relojes se hicieron cada vez más delgados, dada cierta tecnología, acercamos al 1800, los relojes dispararon en su grosor, fueron muchísimo más delgados, pero hoy día ya es difícil hacer más delgado un reloj, ¿ya? Y aparecieron las tecnologías digitales que hacen que hoy día ya pueda ser casi una lámina el reloj. Entonces, fíjense que partió de una forma, creció y se estableció, ¿ya? Desde el 1900 las reducciones de grosor son marginales, es decir, en los últimos casi 100 años el reloj tiende a ser muy semejante en su espesor. Veamos la tecnología y este es un caso bien interesante de los barcos a vela, ¿ya? Entonces vamos a definir el eje X como el tiempo y en el eje Y la velocidad, ¿ya? Al principio, cercano al 1500, teníamos los barcos a vela con unas velocidades bastante bajas, ¿ya? Luego se mejoró esta tecnología, incrementó su velocidad, ¿ya? Y hasta que llegado a cierto punto ya la velocidad era bajo 20 nudos, pero muy cercana, ¿cierto? Y no se podía lograr más velocidad. Pero en algún momento, a mediados de 1700, cercano a 1800, eh, la creación del barco a vapor fue una tecnología inferior, es decir, los primeros barcos a vapor eran lentos y ya en ese tiempo los barcos a vela andaban muy rápido, pero el barco a vapor tenía un potencial, ¿ya? Que no necesitaba la vela para poder moverse, sino que dependía de este ciclo termodinámico del motor a combustión
de las diferencias de presiones, ¿cierto? Y en el 1822 el barco a vapor alcanza 8 nudos y es capaz de navegar en el mar, es decir, se acercó mucho a cómo estaba la tecnología a vela, y en 1912 el Titanic alcanza 21 nudos, nudos en la unidad de medida de velocidad, es decir, sobrepasó al barco a vela. Y aquí aparece una reflexión que es súper interesante que se la pueden hacer ustedes. Dado este escenario, usted hoy día pónganse el sombrero de gerente de, no sé, de la empresa más importante de barco a vela que existía en ese momento. Ven, ya, este es una situación hipotética, obviamente, y ustedes ven que está apareciendo esta tecnología a vapor, que superó la tecnología de ustedes. ¿Qué hacemos? Reflexionenlo un momento. ¿Qué hacemos? ¿Qué alternativas tenemos? Primera alternativa, no, yo tengo que mejorar mi barco a vela, tengo que hacerlo más competitivo, superar al barco de vapor y posicionarme, seguir posicionado como el líder del mercado y tecnología dominante. Opción 1. Opción 2. Parece que está apareciendo una nueva tecnología, me sobrepasó inclusive, yo tengo todo el mercado, básicamente, soy el líder del mercado, podría adoptar esta tecnología, mejorar mi portafolio de producto y solución y navegar en esta nueva tecnología en el tiempo, incluso ser ambidiestro, es decir, seguir con la tecnología a vela y también explorar un negocio relacionado a los barcos a vapor. Opción 3. Dejo de lado los barcos a vela y me voy 100% con barcos a vapor. ¿Cuáles alternativas creen que la historia nos enseñó respecto a las decisiones que se tomaron? ¿La 1, la 2 o la 3? Vamos a ver. La historia nos enseña que tomamos la opción 1. Es decir, como no estuvieron en este workshop entendiendo las dinámicas de innovación, ¿cierto? Tomaron la decisión de a toda costa forzar la tecnología. Y ahí aparece un concepto de forzar la tecnología, que significa tomar lo que existe, no entender este cambio tecnológico, las curvas S, cambios, ¿cierto? De tecnologías dominantes, etcétera, y forzarlo de tal forma que llevarlo a un extremo de estrés, ¿cierto? Para poder seguir posicionado a toda costa. ¿Qué es lo que hicieron estas personas? Pusieron 7 mástiles para competir y alcanzaron 22 nudos, es decir, superaron al Titanic. ¿Pero a qué costo? El costo fue que se murió toda la tripulación, el costo fue que murieron todos, excepto un marinero y el capitán, por tratar de hacerlo más rápido, sacrificaron maniobrabilidad y significó el fin de la era de los veleros de transporte. Si usted se fija, la historia nos enseña, y nos enseña efectivamente en ese tiempo es muy difícil tomar una decisión, ¿ya? Hoy día lo vemos desde fuera, desde ahí, ¿cierto? Pero hoy día podemos entender que lo que la mayoría de las empresas hacen es ser la opción número 3, es decir, disculpe, la opción número 2, 2 y 3 probablemente. La opción número 2 dice, sigamos con la tecnología dominante, pero exploremos esta nueva tecnología emergente. Sigamos con lo dominante, pero exploremos lo emergente, ¿ya? ¿Qué es la decisión que están tomando, por ejemplo, automotoras? Sigamos con nuestro venta de vehículo a combustión, que es el core de nuestro negocio, pero tengamos estos 4 modelos de auto eléctrico, o 3, o 2, o incluso uno. Es decir, abrir paso también a la tecnología emergente, ¿ya? Por lo tanto, esas son las dinámicas de cómo cambia la tecnología en el mundo, ¿ya? Inicialmente, ¿cierto? La innovación se realiza en una experimentación en producto, es decir, cómo hacer un producto nuevo, ¿cierto? Y luego, en la medida que se establece esta etapa de diseño dominante, la innovación tiende a ser en productos, ¿ya? O sea, la innovación tiende, disculpen, tiende a ser en el proceso de cómo hacer ese producto nuevo, ¿ya? Por lo tanto, al inicio hay una etapa de foco en el producto, esta curva roja, ¿ya? Y luego hay una etapa de transición que tiene que ver con cómo hacemos la innovación en proceso. Ok, tenemos este, este producto nuevo, ¿cómo lo hacemos en masa? ¿Cómo lo masificamos? ¿Cómo escalamos? ¿Cómo llegamos no solo de Colombia, hagamos todo en Colombia, sino que cómo lo llevamos a Estados Unidos o a Europa?
Es decir, el proceso más que el producto, ¿ya? Un caso ejemplar de esto es Ford, es decir, es una innovación clara de proceso. Ford estableció un diseño dominante de cómo hacer un vehículo, el Ford T, por ejemplo, ¿cierto? Y luego hay una innovación clara en proceso, cómo hacer Ford T, pero en masa, producción en masa, líneas de ensamblaje, estandarización de piezas, pieza intercambiable, integración vertical. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se apreció una ola de demanda, una ola de personas, ¿cierto?, que querían tener este foro, ¿ya? Por lo tanto, hay una clara innovación en proceso. El precio del Forte disminuyó un 75% en los primeros 14 años. Es decir, el mismo producto, pero su proceso se optimizó de tal forma que redujo en un 75% sus costos. Entonces, la aparición de un diseño dominante hace que se homogeneicen los productos, es decir, que todos se parezcan. ¿Ya? O sea, si este diseño dominante se adoptó por el mercado, funciona, lo quieren, ¿por qué lo vamos a poner en discusión? Pero para que aparezca un diseño dominante, y ya lo vamos a enlazar todo esto con la electromovilidad, tenemos que explorar. Fíjense, este punto de arriba de este árbol se explora con la trayectoria A, B, C. Trayectoria A, algunos no dan resultado y mueren en el intento, pero una trayectoria en particular estableció el diseño dominante. ¿Ya? Se limitan las búsquedas. Una vez que aparece un diseño dominante, se limitan las búsquedas. ¿Qué es lo que está pasando hoy día, por ejemplo, con los tipos de conectores de vehículo eléctrico? Hay una etapa exploratoria, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una instancia donde estamos estableciendo una tecnología emergente, electromovilidad, y desde ahora definamos la electromovilidad como una tecnología emergente en el mundo de la movilidad. La mayoría de los vehículos son a combustión, y eso es una realidad. ¿Ya? Los vehículos eléctricos son pocos y está súper bien porque es una etapa inicial. Nos tocó casualmente un momento histórico de transición a todos los humanos que vamos a pasar en esta época, ¿cierto? Del 2000 hasta el 2080, imaginemos. Es una era de transición de movilidad sustentable. Probablemente los nietos de nuestros nietos van a estar en una época, obviamente, de electromovilidad. O sea, ellos van a nacer y lo obvio, lo lógico es que sea un auto eléctrico. Nosotros probablemente nacimos y los vehículos eran a combustión y súper contaminantes, seamos sinceros. Por lo tanto, nos tocó esta época que es de transición, súper bien, tomémosla como tal. Por lo tanto, en una época de transición no se toman las mismas definiciones que en una época donde ya hay una tecnología dominante. ¿Ya? Entonces, hoy día nosotros tenemos que fomentar la exploración, la divergencia, es decir, testear A, B, C, D, buscar estas trayectorias en nuestras organizaciones. Parece que esto no funciona. Hagamos las derivadas, probemos, testeemos, levantemos números, métricas, datos, tomemos decisión en base a esos datos, ¿ya? Por lo tanto, en resumen, hay una etapa fluida, hay interacciones rápidas en una fase inicial, ¿cierto? Es posible transar fidelidad por velocidad, experimentación en paralelo es mucho más efectivo, es decir, explorar, ver alternativas en paralelo, someterla a la misma condición y ver cómo resulta esto. Luego en la etapa de crecimiento, interacciones más lentas, fidelidad en la crítica, el sistema es más predecible, experimentaciones útiles para mejoras incrementales, y luego es una etapa de madurez y renovación, se necesitan construir nuevos sistemas de experimentación para nuevas tecnologías y mercados. Es decir, a la fase final de una curva S, necesitamos explorar nuevas curvas S, ¿ya? Eh, por lo cual, les pregunto, ¿en qué etapa de estas tres se encuentra la tecnología de vehículo a combustión? ¿Una etapa fluida, en una etapa de crecimiento o en una etapa de madurez? Y la verdad es que el vehículo a combustión como tal está en una etapa de madurez. Es decir, ya no podemos optimizar más el motor a combustión. Termodinámicamente no puede ser más eficiente. Aunque queramos, el motor a combustión y toda la línea estamos del orden entre un 15 a un 25% de entregando energía. O sea, perdemos un 70 o un 80% en calor, en ineficiencia. O sea, estamos quemando combustible para calentar el planeta. Y esa es la realidad. ¿Ya? Y no se puede mejorar más. O sea, aunque parezca un ingeniero, termodinámicamente ya no se puede mejorar más ese proceso. Por lo tanto, necesitamos estrictamente una nueva exploración en nuevas soluciones.
¿ya? Por lo tanto, el mundo de la combustión hoy día se encuentra en una etapa de madurez. Y una curva S que aparece inmediatamente, que quizás con rendimientos inferiores, como por ejemplo la autonomía. Mucho se habla que el auto eléctrico no tiene buena autonomía. Aparece abajo esta curva S del vehículo eléctrico, ¿ya? Eh, por lo cual, ok, tiene menos rendimiento, pero recuerden que toda curva S nace abajo, pero tiene el potencial de crecer y superar, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Cómo estamos alerta de la curva S emergente? ¿Cómo generamos satélites de alerta para esa curva S emergente para poder blindar la organización respecto a esta evolución? Entender cuándo es el momento adecuado para invertir, cuál es el momento adecuado para explorar, cuál es el momento adecuado para poder ver otras alternativas, ¿ya? Esas son las dinámicas y es muy bueno entender, y esto no solo hablando de electromovilidad, todo equipo crítico, solución, proceso, producto que estén en sus compañías, es súper interesante ubicarlo, en qué etapa está. ¿Está en una etapa madura y nos abrimos a nuevas exploraciones o está en una etapa de crecimiento, aprendizaje, etcétera? Por lo tanto, ya ustedes saben que en esta etapa, la electromovilidad, necesitamos explorar. Necesitamos ver soluciones. Hoy día no hay una tecnología dominante y ya no hablemos más de auto eléctrico, hablemos de auto ecológico. Si es eléctrico, bienvenido. Pero si aparece otra tecnología que es más ecológica que lo eléctrico, mucho mejor. ¿Ya? Entonces, Toyota lo define así. Toyota busca el coche ecológico definitivo. Y él no sabe cuál es. El que me diga que hoy día, en 80 años o 100 años, el coche ecológico va a ser con esta energía, con esta forma de almacenamiento, con este conector, la verdad es que está soñando, ¿no? Es muy difícil predecir y esa decisión es más bien de mercado, de tendencia superpuesta que un capricho de una sola persona, ¿ya? Entonces, Toyota establece que desde hoy día, los próximos años, próximas décadas, tenemos que explorar. Tenemos que explorar los vehículos híbridos en serie, híbrido en paralelo, híbrido en serie paralelo, híbrido con gas, con electricidad, con petróleo, etcétera. O sea, diferentes tecnologías, full electric, ¿cierto? Con gasolina, explorar. Y Toyota plantea que en este proceso de exploración divergente vamos por consiguiente a encontrar y descubrir en algún momento el coche ecológico definitivo. Y todas las tecnologías van a predominar principalmente en un modo híbrido, ¿ya? O sea, ¿cómo exploramos con el modo híbrido, ¿ya? En electromovilidad. Por lo tanto, ojo con las tecnologías híbridas, ojo con las tendencias, que te van a dar luces de cómo ir encontrando este objetivo final que es el coche ecológico definitivo, ¿ya? Hay un tópico muy interesante que les recomiendo ya finalizando este workshop. Ya aprendimos un poco sobre las curvas que maneja la tecnología, las curvas S superpuestas, cada etapa, que hoy día en la electromovilidad nos encontramos una fase divergente de exploración, ¿cierto? Ustedes tienen que dejar el espacio que las tecnologías puedan jugar, resolver los problemas y ver con la data cuál es la mejor, más que creer que esta es y esta no es. O sea, hoy día faltan datos para tomar decisiones, ¿ya? Por lo tanto, ya saben cómo se maneja este proceso, ya saben qué significa innovación. Chuta, parece que culturalmente tenemos que mudarnos a este mindset que es más creativo, como el primer personaje número uno que les mostré al inicio. Tenemos que fomentar culturalmente eso dentro de la organización, premiar a los solucionadores, fomentar que la gente pueda equivocarse, pero gestionando algunos riesgos, ¿ya? Los invito a tomar algunos talleres relacionados a toma de riesgo, gestión de riesgo, gestión de la innovación, ya cursos también de electromovilidad para que puedan ir profundizando en la Academia Mover. Pero un ejemplo que me encanta siempre dar como referencia es conocer el mundo de los autos solares. Si te gusta la electromovilidad y la innovación, no puedes dejar de leer esto. No puedes dejar de estudiar la electromovilidad, cómo nació desde los autos solares. Gracias a los autos solares, son competencias que se realizan desde los años 80, se han explorado las mejores celdas que hoy día están en los satélites que están en el espacio, se han explorado las mejores tecnologías de motores, los más eficientes, se han probado acá las tecnologías relacionadas a aerodinámica de los vehículos eléctricos. ¿Ya? Cuando tú tomas el curso de Movener de electromovilidad, tú te encuentras cuáles son las variables energéticas más relevantes al momento de consumo energético en un auto. Te das cuenta que la aerodinámica, hablar de aerodinámica es hablar
directamente de electromovilidad, ¿ya? Por lo tanto, eso es una profundización mucho mayor en materia técnica, pero te invito a esta lectura relacionada a vehículos solares. Tenemos un workshop que habla 100% de los autos solares y su aporte a la electromovilidad, ¿ya? Así que te invito a conocer eso también en la Academia Moner. Pero las diferentes marcas, incluso Tesla, Honda, Panasonic, Samsung, etcétera, han explorado sus tecnologías en las competencias de autos solares que se realizan desde los años 80, ¿ya? Acá, mira, en el 87 ya tenemos diferentes competencias. Cómo ha evolucionado la velocidad de estos diferentes vehículos en el tiempo es parte también de, de los workshops que hacemos de vehículos solares y cómo también, y un caso de éxito bien interesante, porque los autos solares se crean con equipos multidisciplinarios, no crean que son solo ingenieros eléctricos o ingenieros mecánicos, sino que también hay diseñadores, hay gente más bien del ámbito comercial que entiende el dolor también de las personas, todos ellos van, ¿cierto?, generando soluciones. Entonces, es un caso de éxito también cómo se resuelven problemas, inclusive tecnológicos, ¿ya? Esta fue una imagen, por ejemplo, de los autos, los primeros vehículos solares. Recordemos que los vehículos solares son vehículos que solo se mueven con energía del sol, que almacenan toda esa energía que viene del sol en forma eléctrica en bancos de batería y luego la liberan al motor eléctrico para que se pueda mover. Son autos eléctricos común y corriente, pero al inicio, fíjense, estas fueron las primeras competencias. Fíjense, ese es un auto, este otro, otro, otro. Entonces la pregunta es, ¿la forma de estos vehículos convergen o divergen en una fase inicial? Son todos diferentes, o sea, divergen. Es decir, en una fase inicial de búsqueda de la solución, tenemos que diverger, tenemos que explorar. ¿Qué es lo que está pasando hoy día con la electromovilidad? Tenemos que probar, testear, diverger. ¿Ya? Consejo, no le exijan a la electromovilidad como tecnología emergente características que debe tener la tecnología dominante. ¿Ya? No lo comparemos con la vara del motor a combustión. El motor a combustión lleva más de 100 años con nosotros en diferentes procesos y movilidad, por lo tanto son diferentes las varas de comparación. No vaya a ser que por rechazar la electromovilidad hoy día, en una tecnología de bajo rendimiento y que no es no dominante, sino que emergente, no estemos preparados y blindados para cuando esta tecnología sí sea dominante. Sí nos tenemos que meter hoy día, sí entender en qué fase está, sí tener que testear y explorar, pero medirla como debe ser como tecnología emergente. ¿Ya? Fíjese, hoy día los autos solares son todos iguales. ¿Por qué? Porque partió como tecnología divergente, exploratoria, diferentes modelos, pero hoy día son todos iguales porque ya se estableció un modelo dominante de forma de auto solar. Por eso lo invito a conocer este workshop también de vehículos solares. ¿Ya? En resumen, les agradezco el poder asistir a este workshop. Espero que hayan aprendido muchísimo respecto a innovación, electromovilidad, en qué fase estamos, ya cuánto se demora en esta fase. Seguir leyendo al respecto, síganos en redes sociales, vean los demás cursos que tenemos, workshop. Vamos a seguir conversando estas temáticas. Y desde ahora ya eres parte de la red alumni, por lo tanto, luego de este workshop, tú vas a poder acceder a un link donde te puedes sumar como alumni de Movener. Te agradezco, espero que hayas aprendido mucho y nos seguimos encontrando en otra ocasión. Que estés muy bien y mucho éxito en todo lo que te propongas. Chao, chao.